Hola, ¿qué tal amigos? El tema que nos reúne hoy es un tema que, si bien es cierto que el anterior, que trataba sobre el origen de la humanidad, fue fascinante, este les va a encantar aún más. Y como dicen nuestros amigos los gallegos, pues vais a flipar o te hallo. Así es, queridos amigos, porque hoy vamos a hablar sobre Adán y Eva, sobre Jesús y sobre Dios. Sí, el mismo. ¿Y quién es Dios para los extraterrestres? Además, te contamos si ellos creen en Dios, si tienen un Dios. Así que esto va a estar tan bueno que lo haremos en dos partes, ya que es un tema realmente muy extenso y merece toda nuestra atención posible. Bueno, vamos a comenzar entonces dando la bienvenida y saludando a nuestra compañera y contactada Sania Cruz. Hola Sania, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Y muy contenta porque el tema que vamos a estar tocando hoy es muy interesante y comprendemos que hay muchas personas que les va a interesar mucho. Sí, yo también creo eso y de hecho creo que muchos realmente están esperando saber, ¿no?, cuál es la verdad de todo esto. Así que vamos a continuar entonces con este tema que ya hemos anunciado y que tiene mucha relación a lo que expusimos en el video anterior, donde hablamos sobre el origen de la raza humana y cómo fue que dejaron en el planeta 5 razas para que la habitaran. Eh, bueno, esto sucedió con esta última humanidad, que es en la que estamos actualmente, ¿no? Y como anteriormente a eso han pasado varias otras razas o humanidades, las cuales por supuesto ya no están más en el planeta, pero han dejado muchas pruebas o vestigios de su existencia, eh, como lo fueron los hiperbóreos, Lemuria, Atlántida, etcétera. Y bueno, ahora estaríamos hablando de esta humanidad en la que nos encontramos y bueno, que la llaman la raza aria. Así que, y antes de comenzar con el tema de hoy, Sania, me gustaría que nos recuerdes un poquito qué fue de esas razas, si ellos desencarnaron producto de un reseteo, han cumplido con su misión de evolución en el planeta y han trascendido ya, digamos, a otros niveles, eh, o fueron destruidas por otras razas como se cree, o simplemente han desencarnado producto de una evolución del planeta, como va a ocurrir ahora con nosotros, ¿no? Sí, como habíamos mencionado, pues no solo existieron otras razas, sino que también habían dioses, semidioses, etcétera. Son seres sumamente superiores y vivían y se encontraban en este planeta. No necesariamente tuvieron que desencarnar, debido a que obviamente son dioses, son semidioses, son seres superiores que no, ya no desencarnan. Pero otras razas, por ejemplo, los incas, tampoco desencarnaron porque ellos son viajeros cósmicos, que fue lo que hablamos anteriormente, que se dedican a eso, sus misiones justo y precisamente pues visitar ciertos planetas y plantar la historia. Así que cuando llega su momento, que ya como usted mencionó, cumplen con su misión, pues simplemente abandonan el planeta. No necesariamente tiene que existir un evento que los desencarne o no fue que vinieron otras razas y las destruyeron, no. Simplemente terminó su tiempo aquí y se fueron. Otros pues ya vinieron con ese único propósito de visitar e irse.
Eso con excepciones de algunas civilizaciones, por ejemplo, los atlantes, que ellos dejaron una huella aquí muy significativa, porque ellos construían con su gran tecnología piezas de naves nodrizas, pero esa gran tecnología la tuvieron que anclar a las placas tectónicas del planeta. Ahí es que entonces cuando ocurre la explosión atómica por una falla en la tecnología, ocurrió entonces el desplazamiento de lo que conocemos ahora como continentes, que el que ha estudiado algo de ciencia o historia, realmente, debo decir historia, conoce que en algún momento todo estaba unido. Ese misterio de por qué y cómo, de dónde surgieron los continentes, pues es precisamente por esa explosión que provocó también el hundimiento de toda la ciudad de Atlántida. Así que, así como ellos, han existido muchas otras razas, muchas otras humanidades, no solo nosotros. Exacto. Y por ejemplo el acontecimiento también que ocurrió con el tema del diluvio universal, que, o sea, la referencia más inmediata, digamos, y más conocida es la que se nos cuenta en la Biblia, donde ahí también hubo un cambio muy muy grande a nivel planetario y que bueno, también derivó en, no sé si llamarlo, eh, la desencarnación de la gran mayoría de los seres que habitaban acá en el planeta, ¿no? Sí, como mencionamos anteriormente en la entrevista anterior, cada vez que termina el tiempo de una humanidad en un planeta X, pues surgen estos tipos de eventos como ese que usted se encuentra mencionando. Es como una limpieza física del planeta. En este momento, como venimos diciendo, pues va a ocurrir exactamente lo mismo, sea ya con terremotos, con tsunamis, meteoritos, lo que sea, pero sigue siendo con el mismo propósito de limpiar físicamente el planeta para entonces darle paso a la próxima humanidad que va a ser más evolucionada, más elevada en conciencia y bueno, ocurre prácticamente así siempre. Bien, Sania, quería hacer esta aclaración y recordar nuevamente todo este tema, que un poco ya lo habíamos tocado, justamente para que la gente que por ahí con lo que nosotros contamos y decimos e informamos, eh, están asustados y preocupados, pero simplemente es como para demostrarles a ellos que no es la primera vez que va a pasar esto en el planeta. Ha pasado muchas veces, un montón de veces, y está muy lejos de ser ese fin del mundo apocalíptico que bueno figura en muchos lados, ¿no? Como ya venimos diciendo. O sea, eh, es una vez más parte, digamos, de un plan que está bueno perfectamente ya diseñado, programado para que así ocurra. ¿Sí? Y que no solo ocurre aquí, ocurre en diferentes planetas. Es un evento cósmico, como hemos mencionado en muchas ocasiones, que es totalmente natural. Es parte de la evolución, es normal, no está ocurriendo nada fuera de lo que ya se conoce cósmicamente hablando. Bien, bueno, ahora hablando concretamente del tema que íbamos a desarrollar hoy, que tiene que ver también justamente con esto de la evolución del ser humano y del origen del ser humano, vamos a tocar un poquito el, como quien dice, el tema religioso para que, digamos, podamos entender un poco más de por qué ocurre eso, ¿no? En un principio, en la Biblia sobre todo, se cuenta sobre el Génesis, sobre la creación del ser humano, que se dice que se sacó una costilla de Adán, que fue el primer hombre, y de ahí, bueno, se surgió la mujer, y bueno, y después se pobló toda la humanidad. ¿Qué podemos decir concretamente sobre esta parte? Definitivamente no. El ser humano no surge
de la costilla de otro ser humano, eso es definitivo, punto. Sí existieron Adán y Eva, si es que se le puede llamar así, pero no como lo conocemos en esta época. Realmente fueron dos razas que trajeron aquí al planeta, los Adanes y los Eva, que ni siquiera es que eran dos personas, sino que era una raza. Pero como conocemos, pues existe la manipulación de las religiones y se mezcla también con el machismo que existía fuerte en ese tiempo, así que se inventan la historia de que es del hombre que entonces sale la mujer. Y definitivamente, hasta donde yo conozco, como contacto cósmico, ninguna raza ha salido o ha surgido de la costilla de nadie. Eso no es real. Es una forma de la iglesia ocultar la realidad para que la humanidad entonces no comprenda que hay mucho, mucho más y así no perder el control de las masas. Pero no, no es real. Perfecto. Sí, bueno, yo creo que la mayoría que estamos en este canal y que están siguiendo todos estos temas desde hace mucho tiempo, obviamente ya saben y se dieron cuenta hace rato de que esto no es así. Pero bueno, también quería hacer la pregunta directa para aquellas personas que por ahí Sí, recién están iniciando en esto y todavía tienen integrado ese tema religioso, ese miedo, digamos, religioso, miedo, no sé, divino a Dios, que ya enseguida vamos a hablar sobre eso. Entonces, como para desmentir, ¿no?, toda esa versión con la cual nos crían desde que nacemos prácticamente. Y bueno, para los que son católicos, si hay muchos latinos que nos están siguiendo, bueno, en su gran mayoría, digamos, tienen como religión la católica. De todas formas, muchas religiones se parecen, ¿no? En gran parte son prácticamente calcadas. El asunto es que han sido utilizadas justamente en la mayoría de los casos como una especie de manipulación. Pero de todas formas, Sania, hay que decir también que ligado a las religiones y a muchas de las cosas que se describen en la misma Biblia, también están descritas o se tratan en otras fuentes de información alternativas y que no son oficiales, las cuales estarían mucho más cerca de lo que verdaderamente ocurrió, y son las que se encontraron en numerosas partes del mundo, principalmente en Medio Oriente, sobre todo en la región mesopotámica, como por ejemplo las tablillas sumerias, que hablan concretamente cómo crearon al hombre. Además hay otros como el Enuma Elish, el Atrahasis, etcétera. O sea que, Sania, inevitablemente hay que hablar de los Anunnakis, porque ellos estarían directamente relacionados a todos estos temas. Entonces, estos seres que serían grandes genetistas y que además poseedores de grandes conocimientos y de avanzada tecnología para esa época, y así es como manipularon o modificaron de alguna forma al humano original, que como dije antes, sería el Namlu, ese ser con muchas facultades despiertas. Y de allí se desprendería este mito que nos cuentan las religiones sobre la creación del ser humano, del primer hombre Adán, y de cómo la mujer Eva fue creada a partir de una costilla del mismo. Pero en realidad se referiría no a que se sacó una costilla para crear otro ser, sino que se tomó parte del ADN del mismo para crear esta humanidad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? no, tampoco funciona así. Definitivamente, como mencionamos en la entrevista anterior, esta raza que existe ahora, esta humanidad que conocemos en esta sociedad ahora, es el resultado de la mezcla de esas cinco razas originales que trajeron al planeta Tierra.
no tiene nada que ver con modificaciones de genética de ningún tipo. ¿Por qué? Porque independientemente de que esa raza que usted menciona tenga o no tenga la tecnología, tenga el conocimiento para hacerlo, etcétera, hay unas leyes cósmicas que se deben de seguir, aún siendo seres negativos, están sometidos a esas leyes porque existe la Confederación de Mundos. Dentro del planeta, como mencionamos, la ciudad Earth, ahí existen seres muy superiores y el planeta está constantemente protegido y cuidado. No se mueve absolutamente nada que ellos no conozcan. Así que si el plan es traer al planeta esas 5 razas originales para que se mezclen y surja una sexta, no hay quien interfiera con eso, independientemente de la tecnología y el conocimiento que tenga. Creo que es la mejor forma que lo puedo explicar para que quede claro el asunto sobre el ADN. No es permitido. Ese es el punto a donde voy. No es permitido, independientemente. Precisamente, es que el ser humano que existe aquí en la Tierra surge de esa mezcla. Entiéndase que antes de traer esas 5 razas, no existía el ser humano. Así que en ningún momento una raza externa, como lo son los Anunnaki, han intervenido con el código genético del ser humano. Lo más que han hecho es engañar, manipular, trajeron, por dar un ejemplo, lo que es el comercio, conociendo que en el cosmos eso no existe, porque es todo de todo el mundo. No existe dar dinero, no existe el gobierno ni nada de eso. Así que al crear ese sistema, dañaron mucho a la humanidad. Y obviamente, como todo el mundo ya debe conocer a este punto, manipularon gobiernos, a las personas, se crearon tecnologías que manipulan a las personas, pero de ahí a intervenir con el código genético, no. Sania, y con respecto a la historia que describe exactamente la llegada de ellos al planeta Tierra y del por qué vinieron y después lo que hicieron, que quedó todo documentado en esas famosas tablillas sumerias de las que te hablé, en donde también se habla de un ser llamado Adapa, que fue el primero con el que ellos, digamos, experimentaron. Eso tampoco es cierto, porque Lo que ocurre es que supuestamente todo eso fue escrito en su tiempo y, y por ellos. es como todo. Si tomamos la Biblia ahora mismo, no es ni el 3% de lo que era el libro original. Y conocemos que extrajeron muchos libros de los discípulos de Jesús el Cristo. Así que a través de los años también se le añade la traducción del lenguaje a diferentes lenguajes y ahí se va perdiendo la información. Del tiempo que existieron los sumarios a esta época ahora, encontrar una tablilla de estas con esa información que tiene que el ser humano traducirlo a su lenguaje de esta época, se pierde mucha información. Y estamos hablando que el venerable maestro Rafael, nuestro gurú, ha penetrado a la memoria del planeta Tierra como tal, de Gaia. Y no cualquier ser puede penetrar a esa memoria. Así que lo que la ciencia conoce y lo que oculta no se acerca a la realidad de lo que ha ocurrido en el planeta Tierra, porque todavía hay muchas huellas que existen, pero son más las que ya desaparecieron y solo se encuentran en la memoria del planeta Tierra, que es Gaia. Y nuestro gurú ha podido penetrar en esa memoria y nos ha compartido innumerables informaciones de todas las razas, humanidades, seres, incluso especies vivientes que han pasado por el planeta Tierra,
cuándo pasaron, cuáles fueron primeros, cuáles fueron segundos, y pues nunca se ha hablado de que los Anunnakis hayan manipulado el código genético. Así que definitivamente, de mi parte, yo continúo diciendo que no ocurrió así. Estamos hablando de los registros akáshicos, Bueno, que es la el ser memoria. humano lo conoce, sí, el ser humano lo conoce con ese nombre, pero realmente es la memoria. Recuerda que Gaia es un ser viviente, no es un pedazo de tierra en donde nosotros nos encontramos. Eso que nosotros estamos observando, que es materia, que es naturaleza, es su parte física de cuerpo, es su cuerpo. Pero el ser como tal, pues, como todos los seres, está vivo y posee una memoria también. Todo lo que ha ocurrido desde el preciso momento en el que nació hasta este momento en el que estamos hablando está grabado en esa memoria. Y es ese recorrido de miles y miles de años de todas esas especies, de todos esos seres vivientes que han pasado por aquí, lo que le da a ella el nivel que tiene ahora, que es necesario entonces que proceda a una ascensión, porque lleva miles de años ya dando de sí misma a diferentes seres vivientes, así que ahora le toca su movimiento a otro nivel de conciencia, que es la ascensión de la que tanto hemos hablado. Bien, ahora ya que tocamos este tema, creo que la pregunta también es inevitable, porque ya ahora hablando concretamente lo que dice la Biblia, y habla de un famoso jardín del Edén, y también se cree que ese dichoso jardín del Edén se refería al lugar justamente donde habitaban estos Anunnaki, y bueno, todo esto, digamos, está relacionado justamente a eso, ¿no? A esa raza humana que habitaba en ese tiempo y a ese supuesto Dios, que era el, bueno, el que todos conocemos, el Dios de la Biblia, que bueno, a esta altura para mí no es el verdadero Dios, digamos, y seguramente para muchos de ustedes también, pero para la gran mayoría de los católicos sigue siendo. Pero en la Biblia concretamente estamos hablando de este personaje.